Bien, dentro de los recursos, uno de los recursos fundamentales es el recurso energético, ¿sí? Sobre todo en los últimos siglos, desde la revolución industrial en adelante. La revolución industrial comienza a mediados y fines del siglo XVIII, por el 1700 y algo, y en Europa occidental. eh, bueno, pues dentro de las cosas que provocó fue que hubiera una demanda de energía. ¿Para qué? Para esa industria que estaban haciendo. Em, Provocó también, y no nos tenemos que olvidar, un aumento importantísimo de la población mundial, dada la mejora en la calidad de vida. O sea, se critica en algunos casos la revolución industrial, pero también hay que reconocer que tardamos 4 millones de años, ¿sí?, hasta el 1750 después de Cristo, para llegar a 1.000 millones de personas, y en menos de 200 años superamos los 7.000 millones de personas. ¿Sí? Entonces, eh, pasar de 1.000 millones a más de 7.000 millones en apenas 2 siglos, bueno, eso se lo debemos a, en gran medida, a la revolución industrial. Cuando hoy por hoy hablamos de las vacunas para el COVID y cuánto tiempo eh, van a tardar para desarrollarse, bueno, la capacidad industrial que hay eh, es debido a lo que se inició en ese entonces. ¿Sí? Em, ¿Cuál es la fuente energética que más se utiliza? Bueno, siempre eh, las de combustibles fósiles, ¿sí? Eh, Principalmente el petróleo, ¿sí? Petróleo, el nombre es curioso porque petro es piedra, óleo es aceite. Eh, los romanos decían que, bueno, que era aceite que salía de entre las piedras, ¿no? No tenía mucha utilidad en ese entonces. Eh, bueno, con el tiempo empezamos a ver que sí. Em, ¿Cuál es la ventaja? Siempre se critica a los combustibles fósiles por el calentamiento global. Y está perfecto que se lo critique porque es plenamente responsable. Pero tenemos que acordarnos también que como fuente de energía tienen un enorme poder calórico. ¿Sí? Aparte son fáciles de transportar. Es fácil de transportar el petróleo, el gas, el carbón. ¿Sí? Eh, y son fáciles de almacenar también. Hay otras fuentes de energía que son más complejas, ¿sí? Las energías alternativas, y es más difícil el almacenamiento o captar esa energía, ¿sí? Por ahora, quizás más adelante sea sencillo. ¿Sí? Em, Fíjense acá este cuadrito, este gráfico, vamos a ver si lo puedo ampliar o no. Bueno, em, que lo tienen en el libro en la página 58, ahí encontré la forma de hacerlo. Fíjense que es interesante eh, el perfil energético de cada uno de estos países, ¿no? Fíjense que Arabia Saudita, ¿sí?, un país petrolero tradicional, tiene enorme cantidad de petróleo y gas, pero no tiene otras fuentes de energía que sean significativas. En el caso de China, fíjense la importancia del carbón, el carbón mineral, no el que se usa para el asado, ¿no? Eh, y tienen poquito gas, ¿sí?, comparado con el carbón. Por eso es que China tiene una producción industrial tan contaminante, ¿sí? Eh, por el carbón, por el uso del carbón. De hecho, hay ciudades chinas donde dicen que el cielo prácticamente no se ve por la contaminación. Japón tiene un poco de todo, básicamente, bueno, lo que ellos sí pueden generar es energía hidroeléctrica con los ríos, eh, pero después el resto lo tienen que comprar. Eh, Vamos al caso de Venezuela, ¿sí? Venezuela, mucho petróleo, mucho gas, eh,
también tienen bastante energía hidroeléctrica. El caso de Alemania es bastante significativo porque eh, Alemania está dejando de lado la energía nuclear, ¿sí? Acá figura que tienen, este gráfico debe tener unos 7 8 años. Alemania está cerrando las centrales nucleares. eh, Más que nada porque tiene la ventaja de tener cerca a Finlandia, que es un país que tiene miles de lagos y generan gran cantidad de energía hidroeléctrica que se la vende muy barato a, a Alemania, ¿sí? Eh, un país industrializado y casi la mitad de toda la economía europea. Eh, Hay críticas hacia la energía nuclear. Bueno, lo que ha pasado con Chernobyl fue algo devastador y los problemas que hubo en Japón hace unos años, pero siempre por malos manejos humanos, ¿sí? Eh, la energía nuclear es importante. Eh, y después, bueno, yendo al tema de las reservas, o sea, lo que queda, porque hay que entender que aparte de que eh, los combustibles fósiles son altamente contaminantes, eh, son agotables, ¿sí? O sea, no podemos regenerarlos. Eh, y fíjense las reservas, ¿no? Estados Unidos tiene gran cantidad de carbón, por ejemplo, como reserva. Habrán sentido nombrar los montes Apalaches, ¿sí? Los montes Apalaches, ¿no? Enorme cantidad de carbón. Rusia lo mismo, ¿sí? Con también unas grandes reservas de gas. Oriente Medio, fíjense que son zonas calientes en términos geopolíticos por la importancia de estos recursos. Eh, en los últimos años empezó a hablarse, y sobre todo acá en Argentina, de fuentes no convencionales, ¿sí? De combustible fósil. Acá se habla mucho de vaca muerta. Eh, Combustible es shale oil, se llama. Y aquí se aprovecha mediante el fracking. Aquellos que estén interesados en el tema, bueno, quizás que habrán sentido nombrar o que están más vinculados con eh, la ecología, ¿sí? Eh, Habrán escuchado que fracking. Fracking es fractura. Lo que hacen es fracturar a gran profundidad la roca para poder aprovechar ese combustible. Argentina tiene un depósito, un yacimiento enorme, ¿sí? Acá no figura, porque el libro es anterior, eh, y Argentina ya está extrayendo e incluso exportando parte de ese combustible. Apenas estamos rascando la superficie, se está explorando menos de un 4%, ¿sí? De ese yacimiento. El tema de la exploración es importante. Eh, eh, hay mucha contaminación, la que genera también mucho deterioro ambiental, porque para poder buscar nuevos yacimientos hay que hacer algo llamado prospección, que es básicamente hacer perforaciones. Y algunas de esas perforaciones se hacen incluso en el océano, porque ustedes saben que en las plataformas continentales eh, que están a escasa profundidad, también hay grandes yacimientos de, de combustible fósil y bueno, se están extrayendo. Argentina todavía no, Brasil sí, tiene plataformas marítimas de donde extrae petróleo. Argentina no, son muy caras esas plataformas y bueno, también son altamente contaminantes y afectan a la fauna marina.